tolerancia y perdón en el matrimonio. Quizás no todos los que están aquí sean casados, pero hay algunos que sí. Y los que no están casados, pues yo creo que nos va a servir este texto bíblico para enseñarles a nuestros familiares. Amén. Mis hermanos amados, el matrimonio puede ser un pedacito de cielo como puede convertirse en un ring de peleas. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, caída, hermanos amados, yo creo personalmente que nunca vamos a dejar de ofendernos. Quizás intencional, otras veces no intencional, inconscientemente, pero en algún momento él o ella ofende. ¿Cómo soportar situaciones así que se presentan a veces? ¿Cómo soportar al cónyuge durante toda la vida? Y quizás alguno de ustedes diga, pastora, ¿cómo puede decir eso? Bueno, yo soy pastora, pero soy un ser humano también. Y yo sé lo que vivimos. Y sé que tanto usted como yo hemos sido redimidos y limpiados por la sangre de Cristo. Pero eso no significa que ya alcanzamos la perfección. Muchas veces fallamos, y sí que fallamos. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. En primer lugar, quiero que veamos un texto bíblico en el libro de Colosenses, ya que el apóstol Pablo les habla a los colosenses porque allí habían entrado los judaizantes y estos querían desviarlos de la verdad. Y el apóstol Pablo trata de hacerles ver a los colosenses que en Cristo estaban completos, que no necesitaban nada más. Por eso me gusta este libro de los colosenses, de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Y el primer punto que yo le he puesto aquí es que para que haya tolerancia y perdón en el matrimonio, debemos tener un buen fundamento. Un buen fundamento. Aquí el apóstol Pablo les habla a los colosenses porque ya él había hablado a ellos acerca del fundamento que es Cristo, del fundamento para la vida y para el matrimonio, que nuestro fundamento debe ser la persona de Cristo y la obra de Cristo. Este es el fundamento del matrimonio y de toda la vida. Dígalo conmigo, el fundamento de mi vida. Y para los que están casados, de mi matrimonio es la persona y la obra de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos amados, las batallas principales en la vida y en el matrimonio muchas veces son luchas que nosotros tenemos, pero luchas que tienen que ver con que nosotros creamos realmente en la persona y en la obra de Cristo. Porque podemos decir, no, yo sí creo en Cristo y en la obra de Cristo, pero eso se muestra en las luchas diarias que tenemos, cómo reaccionamos. ¿Realmente creemos? ¿Realmente confiamos en la obra de Cristo? ¿Realmente confiamos en la obra de la muerte de Cristo en la cruz? De cómo murió y cómo perdonó a los pecadores. ¿Realmente apreciamos, atesoramos sus promesas? ¿Realmente le permitimos a Cristo que moldee nuestras vidas?
Usted le está permitiendo a Cristo que moldee su vida a imagen y semejanza de Él, que moldee nuestras vidas como la vida de Él, no que la moldee y la haga la forma de un artista, de cualquier persona, no, que moldee nuestras vidas bajo el modelo de Cristo, nuestro fundamento. Aquí en este versículo bíblico hay 3 descripciones del creyente que Pablo usa. En estas descripciones del creyente, él está a punto de decirnos la clase de corazón y de actitud que debemos de tener. Y que debiéramos llevar esa actitud como un vestido, como una prenda de vestir. Pero primero, antes de decirnos la clase de corazón y antes de decirnos cómo deberíamos de vestirnos, él da 3 descripciones de cómo o de quién es usted, de quién soy yo, de quiénes eran los colosenses, de quién es un cristiano. 3 descripciones. Veamos cuáles son esas 3 descripciones. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Qué más? Santos y amados. Ahí hay 3 descripciones de lo que usted es, de lo que yo soy, de lo que deberíamos ser. Escogidos o elegidos. ¿Qué más? Santos y amados. Somos los elegidos de Dios. ¿Cuántos elegidos de Dios hay aquí? Elegidos de Dios, escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Se imagina usted eso? Mi nombre ya estaba en el corazón y en la mente de Dios antes de que haga Adán y Eva. Ya estaba. Su nombre ya estaba en la mente y el corazón de Dios. Usted ya fue escogido, ya fue elegido. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:33, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? ¿Quién se atreve? No puede haber cargos contra nosotros porque Dios nos ha elegido. Pablo quiere que sintamos la maravilla de ser elegidos, porque eso somos nosotros. Esa es nuestra posición, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha elegido. ¿Qué más? Santos, dice. Esta es otra descripción que Dios da de nosotros. Santos. Nos llama santos. ¿Qué significa santo? La palabra santo significa apartado, separado. Te apartó, te separó. Ya tú no eres uno más. Ya tú no vives bajo las prácticas de este mundo. Ya tú estás separado para Dios. Él nos eligió para que seamos un pueblo santo, para no practicar las cosas del mundo. Efesios 1:4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos. Esto es primero. Dios nos eligió para que seamos santos. Esto es antes que un patrón de conducta. Me gustó mucho, hermanos, leer esta parte, que Dios nos hizo santos. Ahora, ya Él nos ha hecho santos, aún antes de que nosotros desarrollemos la santidad. En el momento en el que usted viene a Cristo y lo acepta como su Señor y Salvador personal, Él lo limpió, Él lo purificó. Usted está limpio y de ahí en adelante, ¿qué tiene que hacer usted? Vestirse con esa santidad. Vestirse. Él sabe que no hemos llegado hasta allí en la práctica, pero Él nos está llamando a ser santos en la vida, porque ya somos santos en Cristo y por lo tanto
vístase de santidad. Vístase de santidad. Y la tercera descripción que hace aquí es amados. Antes de hablar de la tolerancia y el perdón en el matrimonio, yo quería que veamos estas tres descripciones que hace Dios de nosotros. Usted es un esposo, usted es una esposa, pero acuérdese que usted ha sido escogido por Dios de antes de la fundación del mundo. Usted ha sido llamado a ser santo porque por medio de la sangre de Cristo hemos sido limpiados de todo pecado, y usted es un hombre o una mujer amada por Dios. En tercer lugar, nos llama amados. Dios nos eligió para que seamos amados. Él nos ha apartado para Él mismo porque nos ama. Amén. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a ver, Dios me eligió, Dios me santificó, Dios me amó. Ese es mi fundamento es Cristo. Pase lo que pase y venga lo que venga, yo soy escogida, yo soy santa y yo soy amada por Dios, tanto para el hombre como para la mujer. Haga lo que haga su esposo, haga lo que haga su esposa. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es la descripción de Dios en su palabra para usted? Usted es escogida, usted es santa y usted es amada o es amado por el Señor. Nunca debemos olvidarnos de esto. Hay un problema, el esposo se portó mal, la esposa se portó mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Debemos de reaccionar como escogidos, como santos y como amados de Dios. Si nosotros basamos nuestra vida en esto, nosotros vamos a caminar de una manera diferente, porque nuestro fundamento no está en ninguna otra cosa más que en Cristo y en lo que Él hizo por mí y por usted. Es el mismo versículo, pero en otra versión. Se lo voy a leer. Dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Todas estas acciones, diríamoslo así, de las que el apóstol Pablo dice que debemos vestirnos, o cualidades de las que debemos vestirnos, vamos a analizarlas y vamos a verlas en pares, o sea, de dos en dos. Así que el primer par que vamos a ver es de entrañable misericordia y bondad. La palabra entrañable misericordia es traducida también como tierna compasión. ¿Usted por quién siente una tierna compasión? Si usted ha tenido hijos y su bebé es chiquito, indefenso, usted siente una tierna compasión por su bebé y quiere ayudarlo. Y si está llorando y sabe que está doliéndole el estómago, usted quiere ver cómo soluciona y cómo lo ayuda. Pero esa entrañable misericordia o esa tierna compasión, Dios dice que debemos de tenerla no solo para un niño chiquito, tierna compasión. ¿Tiene usted esa tierna compasión para su esposo? ¿Tiene usted esa misma tierna compasión para su esposa? Algunas esposas dicen, no, es que ahí la cosa cambia, pastora. Una cosa es mi esposo, él ya está viejo. Sí, yo a veces he conversado, él ya está viejo, ya es formado, ya es esto, ya es el otro. Y otra cosa es mi hijo. Pero esta palabra, tierna compasión, dice que nosotros debemos de vestirnos de tierna compasión. Eso significa entrañable misericordia. O sea que nosotros nos compadecemos de una manera tierna por la situación de nuestro esposo, de su esposa y de cualquier persona. Pero
realmente nuestro corazón se llena de esa tierna compasión hacia nuestro esposo o hacia la esposa, en un momento dado, y peor cuando nos hacen dar coraje. Qué tierna compasión. Más bien dan ganas de cogerle. De pronto, en lugar de tierna compasión, se llena de ira. Se llena de ira. Quizás alguno de ustedes me hace su cara así como que no puede ser. Claro que puede ser si somos seres humanos y fallamos. No es justificativo que somos seres humanos y fallamos, pero es la verdad. Es la verdad. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí: vístanse de entrañable misericordia, de tierna compasión. La entrañable misericordia, podríamos decir también que es una condición interna. Y como vamos a ver de dos en dos estas cualidades, dice entrañable misericordia y bondad. La entrañable misericordia es lo que sentimos, o sea, lo interno, y lo externo es la bondad. Es cuando tenemos esa entrañable misericordia, de ese suelo fértil crecerá el fruto de la bondad. Entonces, aunque le haya hecho dar coraje, usted le va a calentar ese plato de comida que preparó bien rico y se lo va a servir. Una vez una hermana me contaba, decía, yo he tenido un problema fuerte con mi esposo, dice. Pero una vez dice, ¿sabes que tuve el problema? Me fui a la iglesia, escuché un mensaje y justo estaban hablando del perdón. Y llegué a mi casa, pastora, y le preparé la comida más rica que a él le gusta. Y se la serví. Él se quedó sorprendido, dice, ¿cómo? Pero si esta mujer estaba bravísima, no me podía ni ver, no me habrá puesto veneno. Y dice, pero se la comió y nos reconciliamos. Y cambió la situación. La entrañable misericordia nos lleva a actuar con bondad. Lo que pasa es que no siempre tenemos esa cualidad allí en nuestras vidas. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no hay el fundamento. El fundamento es Cristo. El fundamento es recordar que hemos sido escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Y pensar, no puede ser que siendo escogida por Dios antes de la fundación del mundo, que siendo hecho santa por el Señor, que siendo amada por un Dios tan grande y tan maravilloso, yo me venga a amargar por algo tan sencillo. Yo no voy a perder mi gozo, yo no voy a perder mi salvación, yo no voy a perder mi alegría, yo no voy a perder esto tan lindo que tengo por nada ni por nadie. Dios me va a dar las fuerzas para vencer. Cuando nuestro fundamento es Cristo, ¿qué hacemos en un momento así? Vamos ante Él, lloramos, oramos, y aunque parece que todo se nos derrumba, que todo se acaba, allí el Espíritu Santo nos toca, nos quebranta y nos hace ver las cosas de una manera diferente. Pero si no oramos, hermanos, ese corazón sigue duro. Ese corazón no hay quien lo ablande y se mantiene así y no hay cambio y eso se hace una montaña. Por lo tanto, hermanos, ¿qué debemos hacer? Si nuestro fundamento es Cristo, entonces debemos afianzarnos más, agarrarnos más de Cristo, mediante el Evangelio, mediante la oración, para que nos volvamos personas más misericordiosas, porque a veces somos misericordiosos con todo el mundo afuera y menos con la gente de adentro. Somos misericordiosos con la gente de la calle y no somos misericordiosos con el esposo, con la esposa, no somos. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos ha pasado. A veces a mí me ha pasado y me he puesto a pensar, Dios mío, me he portado bien con tal persona, con tal persona, con tal persona, he hecho tanto por tal persona y por mi esposo, pobrecito a mi lado, y me olvidé. Sí, a veces nos pasa, hermanos, y Dios quiere que nos volvamos personas más misericordiosas, para que esa misericordia que hay dé fruto, la bondad, y seamos bondadosos con nuestro cónyuge.
La batalla, hermanos, que nosotros tenemos que librar, sabe que no es con el cónyuge. A veces uno piensa, este hombre, ¿por qué me casé con este hombre? Pero, hermanos, la batalla que nosotros tenemos que librar es contra nuestro despiadado ser interior. ¿Cómo, pastora? ¿Usted me está diciendo que yo soy despiadada? Sí, se lo estoy diciendo. Porque la Biblia dice que en nosotros hay una lucha. Pablo decía, el mal que no quiero hacer, eso hago. Y a veces la lucha que tenemos es porque en nosotros hay un despiadado ser interior que lucha, que quiere salir, esa carne, que quiere doblegarnos, que quiere dominarnos. Pero nosotros tenemos que pelear la batalla de la fe mediante la oración, para que el Señor ablande nuestros corazones, para que el Señor sensibilice nuestros corazones. Y esa no es obra de nadie, esa solo es obra del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, viene en nuestro auxilio cuando nosotros hemos orado. Cuando oramos, no hay otra. ¿Cuántos han experimentado esto, hermanos? Yo soy la primera que levanto la mano. Yo soy la primera que levanto la mano. A veces mi corazón ha estado muy endurecido porque algo me ha ofendido mi esposo. Y yo siento que ya no le puedo perdonar y estoy enojada. Y peor, me siento muy mal. ¿Y qué tengo que hacer? Doblar mis rodillas, orar, quebrantar mi corazón delante de Dios. Por lo mismo que me siento mal, lloro. Y ahí Dios viene y sensibiliza y me hace ver. Estás viendo solo lo malo en tu esposo. ¿Y tú? Y ahí recuerdo. Porque si no, ni recuerdo, hermanos. Si no, yo pienso que yo estoy bien y que el otro está mal. Porque así somos de egoístas. Solo pensamos que nosotros estamos bien y que el otro está mal. Así somos, y no le eche la culpa a su esposo ni a su esposa. La naturaleza caída nos hace vernos así. Pero cuando oramos al Señor y le decimos, Espíritu Santo, no quiero ser dominada por mi egoísmo. Espíritu Santo, quiero ser dominada por ti. Él nos quebranta, nos hace reaccionar, nos hace ver las cosas como Él las ve. Tenemos que decirle así en oración al Señor, Señor, yo quiero ver como tú ves, yo quiero sentir como tú sientes, porque si yo veo solo como yo quiero ver, voy a ver la vida de una manera distorsionada. La voy a ver como el mundo la ve, pero no quiero vivir así. Aleluya. Seamos misericordiosos. Vamos a la siguiente cualidad que encontramos aquí. La humildad y la mansedumbre. Acuérdense que estamos viendo de dos en dos. La entrañable misericordia y la bondad, ¿verdad? Ahora la humildad y la mansedumbre. Estamos en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Ahí están estas cualidades que el Señor quiere que nos vistamos, que nos la pongamos como un traje bonito. Es el mejor traje que puedes ponerte, mujer, varón de Dios, el mejor traje. De la humildad y la mansedumbre. O también humildad y gentileza, dice en otra versión. Dios nos eligió para ser un pueblo santo y amado, por lo tanto tenemos que vestirnos de humildad y de mansedumbre. Humildad es la condición interna. Otra vez, vamos a ver así como las dos cualidades anteriores. La humildad es la condición interna y la mansedumbre es el comportamiento externo. Las personas que tienen un corazón humilde, en lugar de uno orgulloso, se comportarán con mayor mansedumbre hacia los demás. Los mansos consideran a los demás como superiores a sí mismos y hacen todo lo posible por servir. Cuando recién nos casamos, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, es que así, los hombres cuando recién se casan, ellos antes de casarse, ellos son los que sirven, así es la cosa, ¿verdad?
Cuando están enamorados, antes de casarse, el hombre sirve en todo. Ay, la esposa está necesitando algo de comer, le compra. Tiene todo, pero están ahí pendientes de todo, detallistas al máximo. Y uno se casa pensando que van a hacer las cosas igual. Pero ¿qué pasa? Los varones ya se casan, aunque sean cristianos, y son buenos hombres y llenos del Señor y todo eso, pero son hombres. Nosotros tenemos que entender que nos hemos casado con un ser humano, mujeres y varones, que no hay hombre perfecto ni mujer perfecta en la tierra. Lamentablemente, a veces la gente cree que va a encontrar esa persona perfecta y se casa y se da cuenta que no es perfecto y ya por eso lo deja y empieza una relación con otro y ve que no es perfecto y lo deja y empieza otra relación con otro. ¿Por qué? Porque creen que hay hombres perfectos o mujeres perfectas, pero no lo hay. Cada uno de alguna pata cojea. De alguna pata cojeamos, cualquiera, varones y mujeres. ¿Sí o no, hermano? Usted ya no tiene ninguna debilidad. Yo tengo años en el Señor y he dado consejerías, hermano, y yo veo que cada hombre, yo no conozco un hombre perfecto, solo Jesucristo. Ni mujer perfecta tampoco. Yo tengo mis fallas, mi esposo tiene sus fallas, y yo creo que usted también tiene sus fallas. Puestas en las manos del Señor, que cada día, o que siempre estamos pidiéndole que nos ayude, porque queremos agradarle, pero reconocemos que fallamos. Amén. Entonces, a veces uno cuando ya se casa y ve que las cosas cambian, ahí viene como una decepción. Decía el hermano Luis hace algún tiempo, se van a la luna de miel, ¿cómo es? Y después están en la luna de hiel, algo así. Bueno, a veces dicen así, pero la verdad es que nuestra luna de miel debe ser para toda la vida. Bueno, en algunos casos pasa, a mí me pasó, yo me casé contentísima y todo, y mi primer año fue muy duro, yo les he contado, hasta que nos adaptamos con mi esposo. Y eso no significa que no hay problemas, a veces los hay, ¿ya? Pero los mansos, dice, consideran a los demás como superiores y los sirven. Esa actitud de servicio en el matrimonio debe perdurar hasta que la muerte los separe. No es solo cuando están en plan de conquista, es siempre. Pero a veces el cansancio, el estrés, los hijos, el trabajo, tantas cosas hacen que eso se pierda. Pero los mansos consideran a los demás como superiores y los sirven. Y esa es una actitud que debería haber en nosotras, las mujeres, y también en los varones. Una actitud de mansedumbre y de servir a su esposa. Si por ejemplo la esposa está cansada porque ha trabajado todo el día cuidando a los niños, y el esposo también llega cansado porque está trabajando todo el día, pero de pronto tuvo un día un poco más flojo, tiene que ayudar ya cuando llega. Y la esposa tiene que atender a su esposo, servirse mutuamente. La actitud de servicio. Esto ocurre cuando el corazón es humilde o modesto. Amén. Por lo tanto, varones, que el Señor nos ayude a que nuestro fundamento sea Cristo, a crecer en Cristo hasta que nos volvamos personas más humildes, hasta que nos volvamos personas llenas de mansedumbre. A veces no hay esa mansedumbre. Por la fe en Cristo y mediante la oración, Dios nos puede ayudar. Hermanos, el Evangelio, escúcheme esta parte, el Evangelio de la dolorosa muerte de Cristo por nosotros tiene una manera maravillosa de romper nuestro orgullo. ¿Sabe que han habido momentos en los que yo he tenido algún problema con mi esposo? Yo he estado con mi corazón duro y de pronto Dios me ha llevado a ver la película de la pasión y muerte de Cristo. Mi corazón ahí mismo se ablanda. Solo con ver, hermanos. A mí, Señor, bueno, aunque
es un personaje que está ahí dramatizando, pero con recordar que mi Señor murió en la cruz y que aunque esta gente le estaba golpeando y que estaban hundiendo esas espinas en su cabeza y que habían puesto unos clavos en sus manos, en sus pies, solo con pensar en el sufrimiento de Él, y que allí en medio de eso Él podía decir: Señor, envía una legión de ángeles y destruye a todos estos malignos y perversos que me están haciendo daño. Él podía decir eso con poder, porque Él es poderoso, tiene todos los ángeles a su disposición. Cuando yo veo eso y veo y oigo, cuando veo esa película y oigo la voz de ese hombre que está representando a Cristo y que dice ahí: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ahí mi corazón se sensibilizó, se vino abajo todo enojo, se vino abajo toda ira, se vino abajo todo resentimiento, se vino abajo todo deseo de no perdonar. ¿Por qué? Porque veo a mi Señor sufriendo tanto y diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón que hay en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús para aquellos que le hacen daño, me quebranta, me sensibiliza. Yo no puedo seguir enojada con alguien cuando veo eso, cuando recuerdo. Por eso digo, el evangelio de la dolorosa muerte de Cristo por nosotros tiene una manera de romper nuestro orgullo, de romper la dureza de nuestro corazón, de acabar con nuestro sentido de exigencias legítimas, porque nos ponemos bien fuertes. No, es que tú tienes que hacer esto, si no, yo no me llevo contigo. Como un primito, cuando yo lo tenía, cuando era chiquito, lo tenía en mi casa siempre. Cuando yo no hacía lo que él decía, él me decía: tía Yea, sí, mijito, ya no soy tu muñeco lindo. O sea, ya él dejaba de ser mi muñeco lindo y ya se ponía bravo. Hermanos, así a veces nos ponemos nosotros. Alguien nos hizo daño y nosotros tenemos un sentido de exigencia legítima. Es que me hizo esto. Y a veces hasta somos frustrados, nos sentimos frustrados porque no podemos salirnos con la nuestra. Pero la dolorosa muerte de Cristo en la cruz desarrolla humildad en nuestras almas. Entonces nos podemos tratar mutuamente con la mansedumbre que fluye de esa humildad, con la mansedumbre que nos vino a enseñar Cristo. Y vuelvo a repetir, la batalla es contra nuestro ser interior, que es orgulloso y que es egocéntrico, que es egoísta, porque tenemos que reconocer, hermanos, muchas veces somos egoístas. Sí, puede ser que su cónyuge se portó mal, pero algo usted también hizo, en algo usted también está fallando. Quizás no hay esa tierna misericordia de parte de Dios, que Dios quiere que usted se vista. Quizás no hay esa tierna misericordia en usted. ¿Y acaso que la otra persona no es un ser humano y no siente? Siente. Peleemos la buena batalla de la fe en oración, hermanos. Y vamos al siguiente punto, que también son dos cualidades que encontramos allí, y es la paciencia y el perdón. La paciencia y el perdón siempre van juntos. Colosenses 3:12 dice: vestíos como escogidos, como santos, como amados de Dios. ¿De qué? De entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Lea el versículo, de paciencia dice. La paciencia y el perdón van unidos, no pueden existir el uno sin el otro. Dice: sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Qué tan comprensivos estamos siendo con las faltas de los demás?
¿Está siendo comprensivo con las faltas de los demás? Y perdonen, dice la Biblia, a todo el que los ofenda. Perdonen a todo el que los ofenda. La paciencia, nuevamente vemos aquí, es la parte interna. Y tolerar y perdonar es la conducta o comportamiento externo. Hermanos, quiero leerles la definición de la palabra paciencia, porque la Biblia nos habla de vestirnos de paciencia. ¿Qué es la paciencia? Escúcheme, la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Qué difícil, ¿verdad? Sin embargo, dice que nos vistamos de paciencia, y es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Somos capaces de padecer algo sin alterarnos? Difícil a veces, ¿verdad? Pero Dios nos llama a vestirnos de paciencia, que el Señor nos ayude a padecer y soportar algo sin alterarnos, sin alterarnos. Amén. Llegue a ser la clase de persona que no se enfurece fácilmente, sino que es lenta para la ira. Dios es lento para la ira, y Dios quiere que nosotros seamos lentos para la ira. Vuélvase una persona paciente, lento para enojarse, rápido para escuchar y lento para hablar. Santiago nos enseña esto, ¿verdad? Amén. Mis hermanos, estas condiciones o estas cualidades se relacionan entre sí. Y la paciencia debe llevarnos también, o nos lleva también, a perdonar. Vuelvo a repetir lo que les dije hace un momento: luchemos por un cambio interno que nos haga más misericordiosos, más humildes, más capaces de soportar. Amén. La paciencia nos lleva ¿a qué? A tolerar y a perdonar las faltas en el matrimonio. Dios nos eligió para ser escogidos, santos y amados. ¿Para qué nos eligió de esa manera? Para que nos vistamos de paciencia y perdonemos a los demás, para que seamos comprensivos con la falta de los demás. ¿Qué significa la palabra tolerar? ¿Qué significa? Busqué el significado en el diccionario y dice, la palabra es literalmente soportar. Significa soportarse mutuamente. ¿Por qué habrá usado Pablo esta palabra? Sopórtense los unos a los otros. ¿Sabe qué? Si usted siempre se porta bien, ni siquiera tienen que decirme soporten a esta persona, porque siempre se va a portar bien. Esa palabra está ahí por algo. Esa palabra está ahí porque Pablo sabía que en algún momento nos ofendemos. En algún momento nos ofendemos y lo más fácil es tirar la toalla. Ahí te quedas, me voy a vivir con mi papá, con mi mamá, me voy a vivir con mis hijos, te dejo botado. Eso es lo que se hace ahora. Pero Pablo, ¿qué dice? Pablo dice que debemos aprender a soportarnos los unos a los otros. Y no solo en la relación matrimonial, a veces entre hermanos, a veces entre padres e hijos, a veces en la familia. Hay personas que dicen, es que ya no lo soporto. Sí, hay personas difíciles de soportar. Solamente el Señor puede ayudarnos. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:12 usó nuevamente esta palabra. ¿Y sabe lo que dijo Pablo? Dice, somos pacientes con los que nos maltratan. O sea, estaba soportando los que los maltrataban. Yo antes que estaba estudiando este texto me ponía a pensar, si Pablo dice somos pacientes con los que nos maltratan,
Pablo fue tan paciente, hermano, tan paciente que llegó hasta entregar su vida por Cristo y murió decapitado. Y dice, somos pacientes. No está diciendo con la gente que nos trata bien, no está diciendo con la gente que nos apoya, con la gente que nos quiere. Está diciendo, somos pacientes con los que nos maltratan. A veces nosotros queremos ser pacientes solo con el que me trata bien, con el que me quiere, con el que se porta bien conmigo, con el que habla bien de mí, pero con el que no habla bien de mí, ahí se me acaba la paciencia. Pero dice Pablo, somos pacientes con los que nos maltratan. Ese es el significado aquí de ser personas capaces de padecer y soportarse mutuamente. Hermanos, eso dice la palabra del Señor. Y que el Señor nos ayude a que nuestros corazones sean sensibilizados por Él. Y la otra palabra que encontramos aquí, aparte de tolerar, es perdonar. ¿Qué significa la palabra perdonar? En el Nuevo Testamento hay dos palabras que se usan para la palabra perdonar. Vamos a estudiar la que está aquí. En griego es charisomenoi. ¿Qué significa esto? Significa dar libremente o dar con gracia. Perdonar es dar libremente o dar con gracia. ¿Cuál es la idea, hermanos? La idea es que cuando perdonamos, no exigimos pago alguno. Perdonar es no exigir pago alguno. O sea, no exijo, no quiero cobrármelas. No quiero vengarme de esa persona, porque ya se lo perdoné. Perdonar es tratar a las personas mejor de lo que se merecen, así como Cristo nos trata a nosotros. Nosotros merecemos tanto amor de Dios, usted merece tanto cuidado, protección y atención de Dios. Él nos trata mejor de lo que merecemos, porque la Biblia dice que lo que merecemos es el castigo eterno. Eso es lo que merecemos. Pero Él nos trata mejor de lo que merecemos. Y así como Él nos trata, quiere que nosotros tratemos a los demás mejor de lo que se merecen. De manera que cuando alguien le agravió, ya no está en deuda con usted, porque usted le perdonó. La justicia pura dice que usted tiene el derecho de exigir algo a cambio del sufrimiento que le han causado. Usted no solamente exige pago alguno, sino que el cristiano da libremente bien por mal. O sea, me hiciste algo malo, ¿qué debe hacer el cristiano? Hacerle un bien por un mal. Ese es el significado de la palabra perdonar, hermanos. Y si nosotros hemos perdonado de corazón, nosotros no nos la vamos a cobrar. Nosotros no vamos a usar una venganza camuflada. A veces se usan venganzas camufladas. No, es que yo no me voy a vengar, pero hay venganzas camufladas, escondiditas, que a veces nos tratamos de engañar a nosotros mismos. ¿Y qué significa la palabra perdonar? Dar libremente. Dar libremente. No te las vas a cobrar. No vas a hacer algo así como Dios. Tú haces algo malo contra Dios. ¿Cuántas veces has hecho algo malo contra Dios? Te ha quitado la vida. Te ha quitado el sol. Te ha quitado la lluvia. Te ha quitado algo. No, Dios te sigue dando vida, te sigue dando. El sol sigue saliendo para justos e injustos porque Él da libremente y Él quiere poner ese corazón lindo, lleno de amor, lleno de perdón, quiere ponerlo en nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a perdonar. Amén. Gloria a Dios. Perdonar y tolerar son cruciales para la vida, ya sea en la iglesia como en el matrimonio. El perdón dice
no te trataré mal debido a tus pecados contra mí o a tus hábitos mortificantes. ¿Cuántos hábitos del esposo o de la esposa son para usted mortificantes? Hay cosas que son hábitos del cónyuge que de pronto son mortificantes. De pronto el uno es ordenado y el otro es desordenado. Y para el ordenado no hay peor cosa que le desordenen algo, es un hábito mortificante. Es así, hermanos. Pero el perdón dice, no te trataré mal debido a tus hábitos mortificantes. Y la tolerancia reconoce que esas cosas le afectaron, que esas cosas realmente le molestaron, pero también reconoce que la Biblia dice que debemos soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros, como Cristo nos perdonó. Si no hubiera nada malo en la otra persona, Dios no dijera en su palabra, soporta. Dios sabe. ¿Y sabe qué? Una vez que estábamos teniendo un problema allí con otra persona hace años, una persona me dice, hierro con hierro se aguzan. ¿Qué significa eso? Que una persona de carácter fuerte con otra persona de carácter fuerte se liman las asperezas. A veces pasa, hermanos, que Dios permite personas difíciles en nuestro camino. Y no hay que decir, ay Señor, ¿por qué esta persona? No, sino gracias Señor porque tú estás moldeando mi vida, moldeando mi carácter y formando mi vida como Cristo. Amén. Cuando usted se casa, ya esta es la última parte, hermanos, ya el tiempo ha corrido, pero cuando usted se casa con una persona, no sabe cómo será en 30 años, ¿verdad? Nuestros antepasados no elaboraron las promesas nupciales sin saber la realidad. Ellos tenían sus ojos bien abiertos a la realidad y sin embargo elaboraron esas promesas nupciales. ¿Qué decía esa promesa nupcial? ¿Ah? La hermana Jessica y su esposo que están aquí, Soraya y su esposo, cójale la manito a su esposo. Recuerde por un momento lo que decía esa promesa nupcial. Decía, para tenerte y protegerte de hoy en adelante. ¿Le puede volver a decir eso después de 30, 40, 50 años de casado? Te amo para tenerte y protegerte de hoy en adelante, para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, es decir, cuando él tiene trabajo como cuando no tiene trabajo, en salud o en enfermedad, o sea, cuando estás sana o cuando estás enferma, te voy a proteger y te voy a cuidar. Y también la mujer, cuando estás sano o cuando estás enfermo, yo te voy a cuidar. Honrarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. Y te prometo mi fidelidad. Nuestros antepasados elaboraron esas promesas sabiendo la realidad del matrimonio. Por eso lo pusieron. Para que aprendamos a amar a pesar de todo lo que podamos ver en nuestro cónyuge. Amar a pesar de. Usted no sabe cómo será esa persona en el futuro. Usted no sabe si será mejor de lo que es ahora o será peor. Pero su esperanza y la mía no se basa en cómo será ese hombre o cómo será esa mujer después de 50 años de casados. No. Su esperanza y la mía se basa en que somos elegidos, somos santos y amados por Dios. Y Dios está a nuestro favor. Y todas las cosas que pasen para bien o para mal, todas las cosas cooperan para el bien de los que lo aman. Bien o mal que se haya portado su esposo, todo eso saldrá para beneficio suyo porque usted ama a Dios y porque su fundamento es Cristo.